Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aprendo y Comprendo. En esta ocasión, lengua española y concretamente sintaxis. Mirad la frase que he escrito. El niño come macarrones. Si yo digo esto, todos me entendéis. Pero, ¿qué pasaría si yo digo esto otro? Macarrones, niño, él come. Esto ya no se entiende tan bien. Y mira esta otra frase. El niño comen macarrones. Esta frase tampoco está bien dicha. Lo correcto es decir, el niño come macarrones o los niños comen macarrones. Pero decir el niño comen macarrones no está bien, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasa con los niños como macarrones? Bueno, en vez de 12 vamos a quitarle 1. Los niños como macarrones tampoco está bien dicho. Los niños comen macarrones, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que hay una serie de reglas para crear oraciones. Tú tienes que poner, por ejemplo, si hablas de los niños, el verbo no puede ir en singular, tiene que ir en plural, ¿no? Los niños comen. O si dices el niño come macarrones, estaría bien, pero no puedes decir el niño comen macarrones. O no puedes decir macarrones, niño, él come. Tendrías que decir el niño come macarrones, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que las palabras, para tener un significado, tienen que estar en un determinado orden. Tiene que haber unas reglas que se cumplan a la hora de crear frases, oraciones y poder comunicarnos. Bueno, pues esas reglas de cómo se crean las oraciones y de cómo nos tenemos que comunicar, cómo tenemos que hablar, o utilizar la lengua, es lo que estudia la sintaxis. Entonces podemos dar una definición simple y básica a nivel de vuestros estudios de lo que es la sintaxis, aquella parte de la lingüística que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras de una lengua para formar oraciones y poder comunicarnos. Entonces esto es muy importante porque, claro, si habláramos de la forma niña, cine, tarde esta va, pues así no nos entendemos. Hay que decir las frases las oraciones, perdón, hay que decirlas en un determinado orden y cumpliendo unas determinadas reglas que son las que nos permiten comunicarnos. Por ejemplo, fijaros en estas frases en estas oraciones que hemos puesto aquí. El perro negro. Pues sí, si yo digo el perro negro, todo el mundo me entiende. Pero si digo el perro negros, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque el perro, la palabra perro, que es un sustantivo, y la palabra negro, que es un adjetivo, tienen que tener concordancia. Esta es una de las reglas de la sintaxis. Concordancia significa que tienen que estar unidas, tienen que tener una coincidencia en lo que es el número. Número, recordad que era singular o plural. Si digo el perro, perro es singular. Y si digo negro, negro es singular. Pero si digo negros, es plural. Entonces, una de esas reglas que estudia la sintaxis nos dice que el sustantivo y el adjetivo tienen que coincidir, tienen que concordar en cuanto al número. Es decir, que si va uno en singular, el otro tiene que ir en singular. Si uno va en plural, el otro tiene que ir en plural. Si digo el perro, tengo que decir negro. Y si digo los perros, tengo que decir negros. No puedo decir el perro negros o no puedo decir los perros negro. Eso está mal dicho. Pues ese tipo de reglas es lo que estudia la sintaxis. De la misma manera que si digo el perro, no puedo decir negra, porque hay otra regla que nos dice que el sustantivo y el adjetivo tienen que concordar, tienen que coincidir en lo que es el número, singular o plural los dos, y también el género, masculino o femenino. O digo todo en masculino o todo en femenino, o digo todo en singular o todo en plural. Si digo el perro, tengo que decir negro, no puedo decir el perro negra.
Si quiero decir negra, tiene que ser la perra negra. Entonces, estas reglas son las que estudia la sintaxis. Y también estudia las relaciones que hay entre las palabras cuando formamos las oraciones y las funciones que desempeñan. Eso de las funciones quiere decir, por ejemplo, en un equipo de fútbol, pues el portero, uno de los jugadores, desempeña la función de portero, es decir, ponerse debajo de la portería para parar las pelotas. ¿Vale? Otro desempeña la función de delantero. Está en la parte delante del campo desempeñando la función de meter goles. Otro desempeña la función de defensa, es decir, evitar que el otro te cuele los goles a ti. Entonces, en el equipo, cada uno desempeña una función. Bueno, pues con la sintaxis, las palabras también desempeñan una función. Lo que pasa es que los nombres de esas funciones que desempeñan, una función es un papel. El papel que desempeñan no es el papel de portero, o el papel de capitán, o el papel de delantero, sino que los papeles que desempeñan, las funciones son esas que habéis escuchado hablar y que ya veremos en detalle, de complemento directo, sujeto, predicado. Esas funciones significa que las palabras o los grupos de palabras se juntan y hacen algo dentro de la oración. Hacen una función, hacen algo, juegan un papel importante. Un papel tan importante que si no lo jugaran, si no existiera, la oración no tendría significado. No estaría bien construida y no podríamos comunicarnos. Entonces, la sintaxis es esa parte del estudio de la lengua, de la lingüística, que estudia cómo se combinan esas palabras para que todo tenga sentido y haya un orden, y también qué relación existe entre esas palabras y las demás que hay en la oración, de tal forma que podamos transmitir un mensaje que tenga sentido y que tú me puedas entender y yo te pueda entender a ti. De eso es de lo que se trata y a eso es a lo que vamos a dedicar este y otros vídeos, a la sintaxis. Bueno, para poder entender la sintaxis y hacer los análisis sintácticos que nos van a exigir, es fundamental el concepto de sintagma. Este concepto de sintagma, que ahora hay muchos estudiantes, muchos lingüistas que le llaman grupo, algunos profesores pues los dirán grupos y otros los seguirán llamando sintagmas. En cualquier caso, tanto sintagma como grupo, hablamos de lo mismo. Estos sintagmas son conjuntos de palabras. Puede haber 2 palabras, puede haber 3. Fijaos aquí, por ejemplo, en estos ejemplos que os he puesto. Mi perro, pues 2 palabras. Listo para esto, 1, 2 y 3 palabras. ¿Vale? Lejos de casa, vale, 3 palabras. Podría haber puesto lejos de mi casa, 4 palabras. Es un conjunto de palabras que tiene un significado, pero no es un significado completo. Por ejemplo, si yo digo, mi perro come patatas, esa oración tiene un significado entero. Mi perro come patatas y tú me entiendes perfectamente. Pero si yo digo solamente mi perro, pues tú me preguntas, bueno, sí, mi perro, tu perro, ¿qué le pasa a tu perro? O sea, tú entiendes de lo que estoy hablando de un animal que es mío, es un perro y es mío, pero me falta decirte algo más, te falta algo de información. ¿Mi perro qué? Igual que si yo digo, listo para esto. Sí, pero listo para esto tú entiendes lo que significa. Significa que sí, que está uno preparado o lo que sea para esto, pero ¿qué? ¿Listo para esto qué? Falta un trozo de frase para poder comunicarme contigo. Mi hermano está listo para esto, por ejemplo. Entonces, el sintagma es un grupo de palabras que tiene algo de significado, pero no es completo. Por ejemplo, lejos de casa. Lejos de casa, entiendo lo que quieres decir, no está aquí al lado, está lejos, pero ¿qué pasa? ¿Lejos de casa qué? Pues lejos de casa hay una fiesta, por ejemplo. Entonces, si pongo eso, ya entiendes lo que quiero decirte. Entonces, el concepto inicial de sintagma, para que tengáis una idea, es eso. Es un conjunto de palabras, 2, 3, 4, las que sean, que tienen un significado, pero que no es completo. Y están metidas dentro de lo que llamamos la oración. Y la oración, eso sí tiene el significado completo. Mi perro
come patatas. Eso sí tiene significado completo. Tú entiendes perfectamente lo que quiero decir. Pero si cojo el grupito de palabras, por ejemplo, mi perro, o el grupito come patatas, si no le pongo lo que falta, no entiendes exactamente lo que yo quiero decir. Yo no soy capaz de comunicarme contigo y tú no eres capaz de entenderme. Por eso en una oración lo que tenemos es que transmitir un significado que puedas entenderlo perfectamente. Si digo trozos de oración, tú no me entiendes, aunque esos trocitos tengan un significado. De mi amigo, lo entiendes perfectamente. Sabes que sí, lo que significa. De mi amigo significa que esto o lo que sea es de otra persona, es de mi amigo, no es tuyo, no es mío. Pero si tú me dices, oye, mira, de mi amigo, ¿qué quieres decirme? No, digo que esa libreta es de mi amigo. Ahora sí te he entendido. Te falta un trozo de información que me tenías que haber dado. Bueno, pues esas informaciones que damos, esos trocitos de información, esos son los sintagmas. Técnicamente, se dice que un sintagma es un conjunto de palabras que tiene las siguientes características. Forma una unidad. ¿Eso qué quiere decir? Pues lo que hemos contado antes, que tú juntas esas palabras, por ejemplo, mi perro, y actúan como una unidad, es un equipo. Mi perro, sí, las dos palabras juntas tienen significado, juntas. Si yo digo mi, pues eso solo que, bueno, ¿y qué quieres decirme con eso? Y perro solo que tengo que juntarlas. Mi perro, vale, mi perro. Lo que pasa es que el significado no es completo, necesito más información. ¿De acuerdo? Tiene un núcleo. Un núcleo es la palabra más importante. De ese grupo de palabras hay una que es la más importante. Por ejemplo, de mi amigo, o lejos de casa, o por ejemplo, come patatas. La más importante de estas es a lo que se le denomina núcleo. En este caso, y ya veremos eso, come es la palabra más importante. Perro, mi perro. Perro es la palabra más importante. Listo, para esto, listo es la palabra más importante. Y en función de esa palabra más importante, recibe diferente nombre. Sintagma nominal, verbal, ya veremos eso. Con calma, que lo veremos con calma. Y tiene una función sintáctica. Igual que dijimos que había una función de portero, de delantero, de defensa, etc. Dentro de la oración hay una serie de funciones. La función de sujeto, de complemento directo, la de complemento agente, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay una función para ese sintagma, o para ese grupo, que también hemos dicho que se llama sintagma o grupo. Esto es técnicamente lo que es un sintagma, hablando con más propiedad. Para entendernos, es un grupo de palabras que tienen un significado limitado y que cuando tú lo juntas todo, entonces formas la oración. Bueno, pues vamos a ir más al grano. El sintagma nominal es, los tipos de sintagmas son estos que veis aquí. Sintagma nominal, sintagma verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Mirad esto. En el sintagma nominal, la palabra más importante es un nombre, un sustantivo. En este ejemplo, perro. Por eso se llama sintagma nominal, porque el núcleo, es decir, la palabra más importante, es un sustantivo, es un nombre, sintagma nominal. En el sintagma verbal, la más importante es un verbo. Come patatas. Me estás diciendo, lo importante es come. Puede ser patatas, puede ser jamón, puede ser atún, pero lo importante es que estás comiendo, que come. En el sintagma adjetival, la palabra más importante es un adjetivo. Listo. Tú puedes decir esa palabra sola. Tú puedes decir, el niño está listo. O puedes ponerle lo que se denomina un complemento, es decir, algo más de palabras. Listo para esto. Lo más importante es listo. En el sintagma adverbial, la palabra más importante, el núcleo es un adverbio, lejos. La frase, la oración tendría significado si tú dijeras, el niño está lejos. Tendría significado. Le puedes añadir un complemento, de casa. Está lejos de casa. Puedes dar más información. Complemento es el grupito de palabras que todavía te dan más información. Sé que está lejos, pero además me estás diciendo que está lejos de casa. Bueno, pues
Eso es un sintagma adverbial. La palabra más importante es un adverbio. Y luego un sintagma preposicional está formado, es muy fácil identificarlo, por una preposición. Recordad cuando hicimos el vídeo de morfología, que hablábamos de las preposiciones. Hay una lista de palabras a las que se les denomina preposiciones. La palabra de es una preposición. Pues cuando tenéis una preposición con algo más, eso se llama un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? El niño camina por el parque, por ejemplo. Por el parque. Ahí tenemos la preposición por. Pues por el parque, ese es otro sintagma preposicional. Vamos a ver esto con ejemplos concretos. Pero quiero que sepáis que los sintagmas o grupos son sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Forman una unidad, es decir, este grupo de palabras trabaja como en equipo y te transmiten un significado, tienen una palabra que es la más importante, es decir, el núcleo, y luego, dentro de la oración, tienen una función. Puede ser la función de sujeto, puede ser la función de predicado, puede ser la función de complemento directo. Ya veremos qué significa esas funciones, pero desempeñan una función. Bueno, pues a eso es a lo que se dedica la sintaxis y el análisis sintáctico. También quiero que veáis que los sintagmas pueden contener a otros sintagmas dentro. Por ejemplo, de atún. Vamos a ver, primero, yo puedo decir comió simplemente y tiene significado, lo que pasa es que falta algo también, ¿no? Comió un bocadillo. Ah, pues ya me estás dando más información, ¿vale? Eso también es otro sintagma, comió un bocadillo. Comió un bocadillo grande, pues mira, también comió un bocadillo grande de atún. Es decir, cada vez me vas dando más información. Si yo digo de atún, esto es un sintagma preposicional. Fijaos, esto de aquí, de atún, es un sintagma preposicional, porque estoy diciendo, igual que he dicho aquí, que hay una preposición y lo que viene, la preposición más lo que viene después, es un sintagma preposicional. ¿De acuerdo? Pero si digo grande de atún, esto, la palabra grande, es un adjetivo. Por lo tanto, tengo un sintagma adjetival. SA o algunos autores le ponen SJ, ¿no? Sintagma adjetival. Grande de atún. Pero también puedo decir un bocadillo grande de atún. ¿Vale? Y todo esto, un bocadillo grande de atún, como se está refiriendo al bocadillo, está diciendo que es grande y que es de atún, pero estoy hablando del bocadillo, la palabra más importante es bocadillo, y eso es un sustantivo, un nombre. Esto sería un sintagma nominal. Pero a su vez, todo ello compró, comió o tiró o lo que sea un bocadillo grande de atún, todo eso es un sintagma verbal. Ya veremos cómo se hace todo esto, ¿vale? Ahora mismo os estoy diciendo que un sintagma puede tener dentro a otros sintagmas. Simplemente quiero que veáis un poco de qué va la historia de la sintaxis, que la entendáis, y ahora ya nos pondremos a estudiar todo eso, haremos ejercicios para que quede totalmente claro. Pero fijaos en esto que acabo de hacer. Tenemos aquí un sintagma preposicional que está metido dentro de un sintagma adjetival, a su vez dentro de un sintagma nominal y por último todo dentro de un sintagma verbal. Bueno, pues recordad lo que acabamos de decir, ¿vale? Sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Y recordar que los sintagmas pueden venir solos o con complementos, es decir, acompañados. Por ejemplo,
Si yo digo la palabra perro solo, eso es un sintagma nominal, pero le puedo poner también un complemento, mi perro. O le puedo poner complemento por delante y por detrás. Mi perro nuevo. ¿Entendéis? La palabra más importante es perro, por eso es un sintagma nominal, pero puede llevar complementos delante o detrás. Con respecto al verbo, la palabra más importante cuando es el verbo se llama sintagma verbal y también puede llevar complementos, claro. Come patatas. El complemento lo lleva detrás, pero también puede llevar complemento por delante. No come patatas. ¿Entendéis? La palabra más importante es comer, come en este caso, y los complementos pueden ir delante o detrás. Sí come patatas, no come patatas, no come muchas patatas, ¿entendéis? Todo eso son complementos. Pero lo más importante es que la palabra come es el núcleo. Por lo tanto, es un sintagma verbal. El sistema adjetival. El niño está listo. Y ahí se termina. Listo es un adjetivo, por lo tanto, un sintagma adjetival. Pero puede llevar los complementos. El niño está listo para esto. El complemento va por detrás. O también puedo ponerle complemento por delante. El niño está muy listo para esto. Cuando veáis que tenéis muchas palabras por delante, por detrás, no os asustéis. Simplemente identificad la más importante para poder decir si es un sintagma adjetival, adverbial, nominal o de qué tipo. Y los demás son complementos, que ya veremos cuando hagamos un análisis sintáctico cómo se denominan, cómo se clasifican, etc. Sintagma adverbial, lo más importante es un adverbio. Por ejemplo, lejos. El adverbio lejos. Vale. Le puedo poner complementos. El niño está lejos. Ahí se queda. O el niño está lejos de casa. O por delante también. El niño está muy lejos de casa. Y por último, el sintagma preposicional, que lo que hace es que tiene una preposición. El niño camina por el parque. Preposición por. O el perro de mi amigo. De preposición, por lo tanto, de mi amigo, sintagma preposicional. ¿Vale? Tranquilizaos que veremos ejemplos tranquilos, detallados de todo eso, pero conclusión, sabed lo que es la sintaxis y sabed los tipos de sintagmas que hay. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Hasta el próximo vídeo, amigos.